Abra su Biblia en Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. ¿Lo tiene? O me parece que está en pantalla. Dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud, o no volváis otra vez al yugo de esclavitud. Hermanos amados, vamos a hacer un paréntesis en la serie de sermones basados en los 10 mandamientos por una razón especial, ¿ya? Porque estamos en el marco de nuestro aniversario y también de la conmemoración de la Reforma. Es por eso que traigo un sermón intermedio en el que podamos ser edificados en este contexto. Le quiero hacer una pregunta. ¿Se imagina usted un mundo donde la palabra de Dios, la Biblia, estuviera encadenada? Y no en sentido figurado, sino literalmente aprisionada, encadenada, con candado. Bueno, en el siglo XVI, la palabra de Dios estaba lejos del alcance del pueblo. Estaba lejos del alcance de los cristianos. Las iglesias a menudo eran lugares solamente de rituales incomprensibles para la mayoría, de muchas supersticiones, de adoración de objetos y reliquias, y el mensaje del evangelio estaba escondido bajo capas y capas de tradiciones humanas, que por lo demás eran contrarias en muchos casos a la palabra de Dios. La salvación, algo tan importante como la salvación, era percibida como algo que se podría comprar, que se podía negociar, o que se pudiese ganar a través de esfuerzos u obras humanas. Pero un día, hace 507 años aproximadamente, un monje atormentado por la culpa del pecado, un monje que tenía un profundo deseo de justicia, se encontró con una verdad revolucionaria en las Escrituras. Se encontró con una verdad que cambió para siempre el paradigma, no solamente de la iglesia, sino de la historia. Porque si hay un hito importante que da cuenta del paso de la Edad Media a la Edad Moderna, es la Reforma, hermanos amados. Es la Reforma. Este monje se encontró con el libro de Romanos, y específicamente con el capítulo 1, versículo 17, donde leyó estas profundas palabras: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Y ese monje era Martín Lutero. Y con esa verdad comenzó un movimiento que no solamente sacudió los cimientos de la iglesia en el tiempo, sino que también el curso de la historia para siempre. El 31 de octubre de 1517, Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lo que parecía ser un debate académico desencadenó lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. Pero ¿cómo, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante para nosotros hoy, tantos siglos después? ¿Por qué sigue siendo importante para nosotros? ¿Qué relevancia tiene este evento en nuestras vidas y en nuestras iglesias? Bueno, es por eso que hoy, en virtud de la conmemoración de los 507 años de la Reforma, que coincide con el mes de nuestro aniversario como iglesia, traigo un sermón titulado La Iglesia Reformada siempre en reforma. La Iglesia Reformada siempre reformándose, siempre en reforma. En ese sentido, amados hermanos, quiero decir que la Reforma simplemente no fue un ajuste de doctrinas o un cambio de líderes religiosos por otros, sino que fue una restauración profunda, ontológica, una restauración del Evangelio mismo y una liberación de la palabra de Dios para todos los hombres. Y ese legado, hermano, no solamente es un legado histórico, sino que es un llamado constante a la iglesia de hoy, al cristiano de hoy, al reformado de hoy, a permanecer firme en los principios que nacieron en este movimiento y a entender que la iglesia reformada, siempre reformándose, sigue siendo nuestra realidad, sigue estando vigente para nosotros. Te invito, por lo tanto, en esta tarde
a que exploremos juntos los principios fundamentales de la Reforma y vamos a ver cómo estos principios profundamente enraizados en la Escritura no solamente moldearon la iglesia del siglo XVI, sino que sigue siendo vitales para nosotros. Acompáñenme, por lo tanto, a reflexionar sobre cómo la iglesia, bajo la autoridad de la palabra de Dios, está siempre llamada a volver al Evangelio. Como primer punto, veamos el contexto histórico de la Reforma, el estado de la iglesia en la que se encontraba la iglesia antes de la Reforma. ¿Por qué? Porque para poder entender, hermanos amados, la importancia de la Reforma, de este hito, es esencial mirar el estado en el que se encontraba la iglesia antes del siglo XVI. La Iglesia Católica Romana era la institución religiosa más poderosa de Europa, ¿verdad? Con un control abrumador sobre la vida espiritual, sobre la vida social y política del mundo. Y sin embargo, a pesar de su influencia, la iglesia se encontraba en un estado de corrupción profunda, lejos de los ideales bíblicos que proclamaron los apóstoles. La jerarquía de la iglesia, por ejemplo, había adoptado prácticas que desviaban a la gente de su verdadera relación con Dios. Ya no era importante tener una relación con Dios, lo importante era cumplir con los sacramentos. No importa si vivías o tenías comunión con Dios, mientras tú cumplieras con los sacramentos, estaba todo bien. Entre ellas, las más notables fue la incorporación del pago de indulgencias. La iglesia vendía indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Eran certificados que supuestamente reducían el tiempo que una persona pasaría en el purgatorio, que por lo demás es un concepto extrabíblico y que lo que hacía era tener a la gente con miedo dentro de la iglesia. Mientras más creyente eras, mientras más cerca de la iglesia estabas, menos tiempo en el purgatorio ibas a estar. ¿Y qué pasó, hermanos? Los líderes prometían la salvación a cambio de dinero. Vendían certificados de indulgencia para decirle: tú vas a estar poco tiempo en el purgatorio, tienes que pagar una determinada cifra. Por lo tanto, los ricos compraban a montones estas indulgencias y utilizaron estos fondos, este dinero, para proyectos como, por ejemplo, la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. La construcción de ese tremendo edificio que está en el Vaticano fue pagado con la venta de indulgencias. Ahora bien, hermanos amados, ellos corrompieron el santo evangelio del Señor. En otras palabras, el evangelio de la gracia, ese evangelio gratuito, ese evangelio que encontramos en las Escrituras, en donde el Padre envía a su Hijo a morir por los pecadores para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, fue reemplazado por un sistema de mercado, por un sistema mercantil. El papado había acumulado mucho poder desmesurado, no solamente en asuntos religiosos, sino también en asuntos políticos. Si no, pregunte por qué no prosperó la Reforma en Francia, por ejemplo. En Francia estaban los hugonotes reformados, que estaban proliferando de una manera grande, e inclusive el rey de Francia se había convertido al protestantismo, aparentemente, hasta que el Papa le prometió mantener políticamente su reinado en Francia a cambio de que él persiguiera a los reformados y se convirtiera al catolicismo. Y ahí nace la famosa frase de ese rey, donde bien dice: París bien vale una misa. En otras palabras, diciendo, tener el poder sobre Francia, está bien convertirme al catolicismo con el fin de mantener el poder sobre Francia. En otras palabras, se da cuenta cómo el Papa tenía tanto poder. El Papa se había auto-arrogado como el vicario de Cristo en la tierra. Él decía que él era el representante, el único y mayor representante de Cristo en la tierra, cuando fue el mismo Señor Jesucristo quien dijo: yo les enviaré a otro Consolador. Es el Espíritu Santo, hermanos amados, el vicario de Cristo en la tierra, y ningún hombre puede autoarrogarse ese título. Entonces, él hacía decretos, aunque a menudo contradecían las Escrituras, y se consideraban sus decretos infalibles. De hecho, la Iglesia Católica Romana todavía cree en tal cosa como la infalibilidad del Papa. El Papa no se puede equivocar, aunque ahora último dijo que no importa el camino que escojas, si musulmán, budista o cristiano, todos los caminos te llevan a Dios. Díganme, ¿qué hay de infalible en esas palabras, hermanos? Es completamente errado, ¿no es cierto? Además, hermanos,
en gran parte de Europa, la Biblia estaba siendo prohibida para el pueblo común. La gente no podía tener una Biblia en su casa y se leía solamente en latín, que era la lengua en el Imperio Romano, un idioma que pocos comprendían, y eso se consideraba que solamente el clero, los sacerdotes tenían la autoridad para interpretar las Escrituras, y se consideraba que solamente ellos podían enseñarla, o que ellos podían escudriñarla. Y esto dejó a las personas espiritualmente hambrientas, porque lo único que podían hacer es decir amén a lo que el sacerdote decía, sin poder cotejarlo con la fuente a la cual estaba haciendo alusión. Esto dejó a las personas hambrientas, sin acceso a la palabra de Dios, sin acceso a una verdadera espiritualidad. De modo que la fe de muchos dependía más de la tradición humana y la superstición que de la verdad bíblica, hermanos. Y aunque es verdad que el auge de la Reforma se dio con Martín Lutero en el año 1517, hubo quienes a lo largo del tiempo alzaron la voz tratando de volver a la iglesia, al evangelio, y denunciar los abusos de la iglesia. Y dos figuras claves fueron Juan Wycliffe en Inglaterra y John Hus en Bohemia, en lo que hoy día sería Germania o Alemania. Juan Wycliffe, hermanos, en el siglo del 1300, fue uno de los primeros en cuestionar la autoridad papal y abogó por la supremacía de las Escrituras, traduciendo la Biblia al inglés a pesar de estar prohibida. Y Wycliffe buscó que el pueblo tuviera acceso directo a la palabra de Dios, y su lema fue la siguiente: la Escritura es la ley suprema para el cristiano. Y aunque fue condenado por la iglesia, su influencia continuó en el tiempo. Así también Juan Hus, inspirado por Wycliffe, también denunció la corrupción en la iglesia y promovió la predicación en el idioma del pueblo. Porque ¿de qué le sirve a usted? ¿De qué le sirve a cualquier cristiano que un pastor o un líder religioso hable en un idioma que la gente no puede entender? ¿Qué beneficio puede sacar el pueblo al respecto? Bueno, aunque este hombre, Juan Hus, fue excomulgado y luego fue quemado en la hoguera por sus enseñanzas, su muerte encendió la chispa en Bohemia, preparando así el camino para la Reforma. ¿Y cuándo llegó ese clímax? Llegó el 31 de octubre, cercano a estas fechas, específicamente del año 1517, cuando Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg. Lutero, hermanos, no pretendía en ese momento romper con la iglesia. La intención de los reformadores nunca fue revolucionar la iglesia, derrocar la iglesia y crear una nueva. Nunca fue eso, hermanos. Lutero no pretendía en ese momento romper la iglesia, sino solamente crear un debate sobre los abusos, sobre las indulgencias. Sin embargo, hermanos, la verdad de la Escritura que había redescubierto, especialmente la justificación por la fe, y también el hermetismo y la soberbia de Roma, pronto llevó a una confrontación con Roma que llevó a cabo la Reforma. Hermanos, Lutero, un hombre como tú y yo, que lucha con sus pecados, que es atormentado por sus propios demonios, que es atormentado por sus propios pecados, un día se encontró con una verdad que la iglesia nunca pudo enseñarle. ¿Cuál es esta? El justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Este pasaje, hermanos, del apóstol Pablo destruyó el miedo de Martín Lutero, el miedo de no estar a la altura, de no ser lo suficientemente santo para alcanzar el cielo. Porque en realidad Romanos capítulo 3 dice: no hay justo, no hay ni uno solo, no hay quien haga el bien, no hay quien busque a Dios. Todos se rebelaron, ¿verdad? Todos se rebelaron. Y también dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. El apóstol Pablo, Martín Lutero, por medio del apóstol Pablo, descubrió que la salvación no era algo que el hombre pudiese ganar, sino que era un don, era un regalo gratuito dado por Dios y que Dios concede a aquellos que confían en Cristo. Hermanos, esta verdad fue revolucionaria, porque hasta ese momento los hombres habían sido atados en sus conciencias a las demandas y a las cargas que Roma había puesto sobre ellos. Por eso leímos en un principio el pasaje de Gálatas: estad pues firmes en la libertad
con que Cristo nos hizo libres y no volvamos a esclavizarnos al yugo de esclavitud. Hermanos, esta verdad fue el corazón del mensaje de la Reforma. El justo por la fe vivirá. La salvación es un regalo de Dios inmerecido. Es algo que el hombre no puede ganarse en sus propias fuerzas. Es un regalo gratuito de Dios para el hombre y para la mujer, hermanos amados. Este es el corazón de la Reforma y el principio que cambiaría la historia de la iglesia para siempre. Ahora, nosotros que creemos en un Dios soberano, que gobierna todas las cosas por medio de su providencia, aconteció algo interesante juntamente con la reforma de Martín Lutero. Y es que justamente en ese momento, en Alemania mismo, se creó la imprenta, hermanos amados. Se creó la imprenta, un invento que llegó como anillo al dedo en el mejor momento para que las doctrinas bíblicas, para que la traducción y la proliferación de la Biblia en la lengua vernácula de las personas se expandiera por todos lados. Gloria a Dios, porque Dios movió todas las piezas para que usted y yo hoy día podamos tener su Biblia en su lengua y usted la pueda leer en su propio idioma. Ahora bien, todo esto que he dicho respecto del contexto histórico no solamente nos ayuda a ver por qué la reforma era necesaria, sino también cómo la iglesia se había desviado tan peligrosamente del Evangelio. Y Dios, que es rico en misericordia, levantó a hombres como Lutero para restaurar la centralidad de las Escrituras y de Cristo en la vida de la iglesia. Ya no es necesario tener intermediarios para llegar a Cristo, porque Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro nombre dado a los hombres en el que el hombre pueda ser salvo. Ahora bien, veamos algunos principios teológicos que fueron clave en la Reforma. Porque la Reforma no fue simplemente una protesta contra los abusos, sino una recuperación de verdades fundamentales del Evangelio que habían sido oscurecidas durante siglos y siglos de oscurantismo. De hecho, a la Edad Media se le llama la época del oscurantismo justamente por esto, porque no había luz, porque los hombres no podían leer su Biblia para cotejar lo que los otros enseñaban o decían. Los hombres no tenían acceso a la educación bíblica. Por eso también se habla en términos de después de las tinieblas, la luz. Después de las tinieblas vino la luz. Después del oscurantismo vino la reforma. Los reformadores, hermanos, a través de un estudio profundo de las Escrituras, articularon 5 principios teológicos que sentaron las bases para una nueva visión de la vida cristiana. Y estos principios son conocidos como las 5 solas, ¿verdad? Que las hemos estudiado en más de alguna ocasión. Las 5 solas, las cuales forman el corazón del pensamiento reformado y son esenciales para entender el legado de la Reforma. Primeramente, la sola Escritura, que significa solamente la Escritura. Este principio, hermanos, declara que la Biblia es la única fuente, o mejor dicho, la fuente suprema, infalible de autoridad para la fe y práctica del creyente. En este contexto, hermano, esto fue un golpe directo a la autoridad del Papa y de las tradiciones humanas que se habían acumulado en la iglesia durante siglos. Porque los reformadores, hermanos, afirmaron que la iglesia debe estar sujeta a las Escrituras y no puede venir cualquier persona que diga ser autoridad y actuar de una forma absolutamente contraria a las Escrituras, como hasta ese momento lo había hecho el Papa León X en ese momento. Y por lo tanto, hermanos, esto implicaba que cualquier doctrina o cualquier práctica que no se fundamentara con la Biblia debía ser rechazada. O más aún, cualquier práctica que vaya en contradicción a las Escrituras debía ser rechazada. Por eso, 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. En otras palabras, ¿qué elemento Dios nos ha dado para preparar a los hombres para toda buena obra? Las Escrituras.
las Escrituras. Esto es lo que Dios nos ha dado para que nosotros podamos capacitarnos en la fe. Y los ministros, los oficiales de la iglesia, los líderes religiosos, somos llamados ¿a qué? A enseñar nuestros propios pensamientos, a enseñar nuestras propias tradiciones, a enseñar lo que a nosotros nos parece. No, a enseñar la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para guiar al creyente en todas las áreas de su vida. En nuestra época, hermanos, cuando tantas voces, cuando tantas filosofías compiten por nuestra atención, la sola Escritura nos llama a someter a nuestras vidas a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia sigue siendo la brújula infalible que nos guía en un mundo de incertidumbre. Tú y yo podemos errar, tú y yo podemos equivocar, tú y yo podemos tener pensamientos que van a pasar, pero el Señor dice, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra no pasará. La Biblia es la palabra de Dios. Un segundo principio, hermanos, teológico de la Reforma fue la sola fide, o solo por la fe. Sola fide enseña que la justificación debe ser únicamente por medio de la fe en Jesucristo. O sea, ser declarados justos delante de Dios solamente puede llevarse a cabo por medio de la fe en Jesucristo y no por las obras humanas. Y esto fue el principio que impulsó Martín Lutero cuando cuestionó el sistema de salvación que había sido promovido por la iglesia en su tiempo. Recuerden que la iglesia enseñaba que los creyentes podían alcanzar la justificación mediante una combinación de fe y buenas obras, ¿ya? O sea, yo tengo que creer, ¿verdad? Pero no me basta, yo no soy salvo solamente por la fe, sino que si aparte de mi fe hago buenas obras, es posible, porque no tienen seguridad, es posible que yo entre al cielo después de pagar en el purgatorio por todos mis pecados. Eso es lo que enseñaba la iglesia en su momento. Pero hermanos amados, los reformadores respondieron afirmando que la salvación es un regalo inmerecido que se recibe solamente por confiar en Dios. Es un regalo inmerecido que se recibe solamente por confiar en Cristo. Fíjese lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos amados, por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, eres salvo solamente como un regalo de Dios. Eso no lo digo yo, eso no lo dice el Papa, eso no lo dice ningún hombre falible, eso lo dice la palabra de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y más encima la fe no es de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Hermanos, la fe en Cristo es el único medio por el cual somos salvos, no por nuestras obras, no por nuestros méritos, de modo que la sola fe nos recuerda que la salvación no depende de lo que hacemos, sino de lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Hermanos, esta doctrina, esta enseñanza nos libera de la carga de ganarnos el favor de Dios y nos lleva a descansar completamente en su gracia, en lo que Él hizo por ti. ¿Todavía sientes que no eres aceptado por Dios? Déjame decirte una cosa. Si tú pones tu fe en Cristo, Dios te acepta por medio de Cristo. Eres acepto delante de Él. Eres aceptado por Dios por medio de Cristo. No por tus obras, sino por Cristo. Él es el autor y consumador de la fe. Un tercer principio es la sola gratia. Sola escritura, sola fide, sola gratia, que significa solo por gracia. Y este principio, hermanos, afirma que la salvación es un regalo de Dios. No es algo que el ser humano pueda ganar o merecer. De modo que la Reforma subrayó que la gracia de Dios es el origen de nuestra salvación. ¿Dónde se origina? ¿Por qué Dios quiso salvar a los hombres? O cambio la pregunta, ¿por qué Dios salva a los hombres? ¿Porque los hombres se lo merecen? Dios salva a los hombres porque Él quiso, en su gracia, regalarle la salvación a los hombres. Hermanos amados, Él es el autor de la salvación. Desde la elección en la eternidad
hasta la glorificación, cuando seamos redimidos de nuestros cuerpos mortales. Hermanos, la iglesia de Roma enseñaba que la gracia era administrada a través de los sacramentos y que el ser humano debía cooperar a esa gracia a través de las buenas obras. Los reformadores, en cambio, declararon que la gracia es completamente inmerecida, que los hombres no pueden conquistar la gracia, porque si tú te ganas algo, ya no es gracia. Y de hecho, el apóstol Pablo hace una analogía interesante, parafraseando con lo siguiente: si un trabajador me trabaja un mes y yo le doy su sueldo, ¿yo le estoy regalando ese dinero? No, porque él se lo ganó. Ya no es gracia. Y si alguien se merece algo, ya no es gracia, ¿verdad? Pero no es así en la salvación, porque el hombre no puede hacer nada para salvarse, de modo que no puede ganar su salvación. Por lo tanto, la salvación, cuando es recibida única y exclusivamente porque Dios, por su gracia y misericordia, la regaló a los hombres. Tito capítulo 3, versículo 5 nos dice lo siguiente: Él nos salvó. Mire bien, hermano, ¿Dios te salvó a ti? Dice, Dios nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. De modo que es la gracia de Dios la que transforma y salva al pecador, no sus méritos, no sus esfuerzos. Y este principio nos da seguridad de que nuestra salvación no depende de nuestras fluctuantes emociones o de nuestras fallas, sino de la misericordia constante y gratuita de Dios. Y somos impulsados a vivir una vida de agradecimiento, sabiendo que hemos sido rescatados solamente por gracia. Un cuarto principio es solo Cristo, o solo Christus, ¿verdad? En latín. ¿Qué significa solo Christus? Significa que Cristo, hermanos, que Jesucristo y solamente Él es el único mediador entre Dios y los hombres, y que su obra en la cruz es completamente suficiente para nuestra redención. Lo que Cristo hizo es lo único que el hombre necesita para salvarse. Hermanos, este principio lo que hacía era oponerse directamente a las enseñanzas de la iglesia romana, que colocaba a los santos, que colocaba a la Virgen María como intercesores adicionales para la salvación. De hecho, a María se le cataloga como la corredentora, como una redentora aparte de Cristo, de modo que tú necesitas no solamente de Cristo, sino de María para ser salvo. La Biblia no enseña eso. Yo amo a María, amo a mi hermana María, yo amo a la Madre del Señor, yo amo a la Madre de Dios, María, ¿verdad? Amo a la Madre de mi Señor, la amamos. Agradecemos a Dios por ponerla a ella como una mujer llenísima de gracia. Pero hermano, no nos equivoquemos, ella no es nuestra salvadora juntamente con Cristo, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el que el hombre pueda ser salvo, solamente el nombre de Cristo. Jesús es el único camino, ¿verdad? Jesús es el único camino al Padre. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Hermano, su sacrificio es suficiente para nuestra salvación. De modo que somos llamados a centrarnos exclusivamente en Cristo. La adoración es cristocéntrica, no es dada a los santos, no es mariocéntrica, no es ni siquiera neumatocéntrica, ni siquiera la adoración es dada al Espíritu Santo como el centro de nuestra adoración. La adoración, hermanos amados, es dada a Cristo como el único Señor de la iglesia. De modo que otro exceso en el que podemos caer es darle un énfasis a lo espiritual, al Espíritu Santo, a la adoración en términos neumatocéntricos, y quitar nuestro foco de Cristo como el Señor y centro de la adoración. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo no se lleva gloria para sí mismo. De hecho, el rol del Espíritu Santo es llevarnos a Cristo, es volcarnos hacia Cristo. De modo, hermanos, que somos invitados a vivir en plena confianza en la obra que Cristo hizo por ti y por mí. Ningún líder religioso, ningún logro, ninguna tradición puede reemplazar lo que Cristo hizo por nosotros. Necesitamos solamente acercarnos a Él y nadie más. Recopilando, sola Escritura,
sola fide, sola gratia, solus Christus y por último, soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. El último principio de la Reforma es que toda la gloria y todo el honor, cuando entendemos todo esto, que solo la Escritura es mi única fuente de autoridad suprema, cuando entiendo que la salvación es por fe, que la salvación es por gracia, que la salvación es solo por medio de Cristo, entiendo que toda la gloria debe ser dada y únicamente a Dios y no al hombre, no a la iglesia, no al Papa, no a María, soli Deo gloria. Hermanos, los reformadores vieron que la iglesia le daba más gloria a los hombres que a Dios. El Papa era vanagloriado, los sacerdotes, los santos, ¿verdad? Inclusive, para que se haga una idea, en su tiempo se exhibían cadáveres en muchas catedrales para ser bendecidos, de tal manera que la gente decía que la gente hacía peregrinaciones para tocar los cadáveres, los féretros de los muertos que eran santificados por la iglesia para que fuesen bendecidos. Se da cuenta cómo la gloria había sido totalmente tergiversada, guiándola hacia las criaturas en vez de a Dios. Todo en la vida del creyente, todo en la vida de la iglesia debe ser única y exclusivamente para la gloria de Dios. ¿Sabe por qué no me gusta, entre otras cosas, promover mi nombre? Soy muy poco dado a la fama o a promoverme en redes sociales, entre otras cosas. No solamente porque soy un bajo perfil, sino que entiendo que muchas veces confundimos la vanagloria que buscamos como hombres en lugar de buscar la gloria de Dios. Y no estoy diciendo que sea algo malo, ojo. No estoy diciendo, solamente que uno debe cuidar el corazón de robarse la gloria que únicamente le pertenece a Dios. Todo en la vida del creyente, en la vida de la iglesia, debe ser para la gloria de Dios. Porque piense una cosa, la salvación, el evangelio y cada aspecto de nuestras vidas la hemos recibido solamente por la gracia de Dios. ¿Por qué entonces el hombre pudiese atribuirse a sí mismo gloria? ¿Hay alguien que pueda decir que todo lo que tiene y todo lo que ha recibido de Dios lo ha hecho por sí mismo sin considerar a Dios? ¿Quién eres tú, oh hombre?, dice el apóstol Pablo, para que alterques con Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Tú fuiste creada para Él. Eres de Él. De hecho, la primera pregunta del Catecismo Menor de Westminster nos pregunta, ¿cuál es el fin principal del hombre? Y responde, para la gloria de Dios, ¿verdad? El hombre vive para la gloria de Dios, glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Hermanos amados, todo lo que somos y hacemos debe reflejar la gloria de Dios. De modo que soli Deo gloria es una invitación a vivir una vida de adoración centrada en Dios, y nos recuerda que no buscamos la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios, y que todo lo que hacemos, ya sea en tu trabajo, en tu hogar, en la iglesia, debe apuntar a la gloria de Dios. Estos puntos, las 5 solas, son columnas que sostienen nuestra fe reformada, y el legado de la Reforma protestante no son meros conceptos teológicos abstractos, sino que son verdades vivas que siguen moldeando nuestras vidas en la iglesia de hoy. Nos llaman a volver siempre a la palabra, a confiar en la obra de Cristo, a depender de la gracia de Dios y a vivir para su gloria. Hermanos, no solamente nos definen estos conceptos como herederos de la Reforma, no solamente somos herederos de la Reforma, sino que nos llaman a un profundo compromiso continuo con el Evangelio. La iglesia reformada es aquella que siempre está reformándose. La iglesia reformada es aquella que siempre busca la centralidad en el Evangelio, hermanos, volviendo continuamente a estas verdades fundamentales para ser fiel a la palabra de Dios y a la obra redentora de Cristo. No son solamente doctrinas abstractas, son formas, sino que las mismas deben gobernar nuestra vida, deben gobernar la adoración de la iglesia y nuestro testimonio como iglesia. Para ir avanzando,
Cuando abrazamos estos principios, afirmamos que la reforma no fue solamente un evento histórico en el pasado, sino que es la esencia de nuestra fe. Como reformados nos paramos, como iglesia reformada, nos paramos sobre hombros de gigantes como Martín Lutero, como Juan Calvino, como John Knox y tantos otros, reconociendo que lo que ellos hicieron fue redescubrir un evangelio que sigue siendo vital y transformador para la vida de la iglesia de hoy. Por último, hermanos, Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Ecclesia Reformata Semper Reformanda es el término en latín para la iglesia reformada, siempre reformándose. Y este fue un lema clave en la iglesia reformada, que significa la iglesia reformada, siempre reformándose. Y este principio no solamente es el espíritu mismo de la reforma, sino que subraya, mejor dicho, una verdad vital para la iglesia a lo largo de los siglos. ¿Cuál es esa? La necesidad constante de ser transformados y purificados conforme a la palabra de Dios. Conforme a la palabra de Dios. No se trata de una reforma única que ocurrió hace 5 siglos atrás, sino de un proceso continuo de conformarse más plenamente a Cristo bajo la autoridad de las Escrituras. Eso es iglesia reformada. No se trata simplemente de reformar por reformar. Reformar significa volver a la Escritura constantemente. Es importante entender que la reforma protestante no fue un punto final para algo. No fue un proceso único e histórico, sino que fue el inicio de un proceso en el cual la iglesia, una vez reformada, está llamada a seguir buscando ser fiel a las Escrituras. Aunque es verdad que hombres como Lutero, Zwinglio, Calvino y muchos otros pusieron una base, la obra de reforma no terminó con ellos, continúa hoy día. Y hoy más que nunca, cuando vemos que la iglesia cada día está cayendo en una y mayor apostasía. Iglesia reformada, siempre reformándose. La iglesia, hermanos amados, a lo largo de la historia siempre ha estado en peligro de desviarse del evangelio. Siempre está en peligro de falsas doctrinas, de falsos apóstoles. ¿Por qué? Porque Dios permitió que la cizaña creciera junto con el trigo. Por eso es importante, hermanos amados, para salvaguardar la integridad de nuestra fe, de la fe bíblica, del evangelio. Es importante, hermanos amados, de que la iglesia debe estar siempre en proceso de volver a su fe, que es Cristo. Cristo es el centro de nuestra fe. Ahora bien, el llamado a la reforma no es un llamado a ser innovadores, ¿verdad? Porque algunos confunden que renovarse, que reformarse es ser innovador, es ser pragmático, es ser carismático, es ser emergente, buena onda. No nos confundamos, hermanos, sino es un llamado a examinarnos a la luz de la palabra de Dios y a arrepentirnos de aquellos lugares en donde nos hayamos desviado de la palabra de Dios, volviendo siempre al mensaje puro del evangelio. Y esta es la verdadera esencia de Semper Reformanda. La idea de que la iglesia necesita reforma se encuentra arraigada en las Escrituras. Fíjense lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 21. Porque a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento encontramos siempre el análisis del creyente. Eso fue lo que pasó con Nehemías en el Antiguo Testamento. Eso fue lo que pasó con la iglesia de Berea en el Nuevo Testamento. Mire lo que dice 1 Tesalonicenses 5:21. Dice, examinadlo todo y retened lo bueno. Y esto nos invita a no ser conformistas con nuestra fe, sino a mantener una actitud de discernimiento continuo, asegurándonos de que lo que creemos y practicamos está alineado con las Escrituras. Y aquí yo quiero invitarte también a no ser un anticatólico romano, porque ese es un extremo, hermano, que es dañino. Porque lo que los reformadores hicieron fue esto: examinarlo todo y retener lo bueno. Hay quienes pensaron que había que destruir todo desde las simientes. No es así. La iglesia de Dios ha sido siempre única, santa, católica y apostólica por siempre, hermanos amados. La iglesia de Dios es universal y las cosas buenas, las cosas que están conforme a las Escrituras, hay que conservarlas. ¿Por qué no? Hermanos amados, a lo largo de la Biblia
Vemos cómo el pueblo de Dios está llamado repetidamente a arrepentirse. También en Romanos capítulo 12, versículo 2, se nos añade y se nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amado hermano, si desde este púlpito se hiciera proselitismo político, si desde este púlpito se hiciera alguna defensa de alguna filosofía contraria al Evangelio o que es extra bíblico, estaríamos cometiendo un grave error, hermanos. Porque este versículo refleja la idea de que la iglesia no puede moldearse a las filosofías de este mundo, sino que debe estar en un proceso continuo de renovación, una transformación que solo se produce cuando volvemos a la verdad de Dios, ¿verdad? Renovando nuestro entendimiento mediante las Escrituras. Y fíjese bien, uno de los peligros que enfrenta la iglesia es el estancamiento. Ve a las iglesias de Europa, ve a las iglesias de Europa que hoy día están convertidas en verdaderos museos, donde la gente ya no asiste. ¿Por qué? Con el tiempo es fácil acomodarnos a las tradiciones humanas, las prácticas rutinarias, y todo eso se infiltran en la vida de la iglesia, alejándola de su misión central, que es proclamar el Evangelio y vivir conforme a las Escrituras. Por lo tanto, este es uno de los grandes legados de la Reforma. Un recordatorio de que la iglesia no debe complacerse con su estado actual, sino que debe estar siempre vigilando para corregir sus desviaciones conforme a la palabra de Dios. Para ir terminando, hermanos, este principio, Ecclesia reformata, semper reformanda, es un antídoto contra esta tentación de ser pragmáticos, de ser buena onda, de ser una iglesia buenista, que no predica en contra del pecado, sino que solamente complace el oído y endulce el oído de las personas. Somos llamados a estar vigilantes, hermanos, a mantener un espíritu de humildad y de arrepentimiento, sabiendo que ni siquiera una iglesia reformada está exento de caer en errores. De repente idealizamos mucho nuestra iglesia, idealizamos mucho las iglesias históricas, la iglesia reformada. Oh, es una iglesia sana doctrina, es una iglesia muy pura, muy limpia, muy limpiecita de excesos. Pero no estamos exentos de caer en errores, hermanos, en errores graves. Por lo tanto, hermanos amados, la reforma entonces no solamente es estructural, sino también doctrinal. También es espiritual y es moral también. La iglesia está llamada a ser purificada continuamente en la adoración y en su misión. Ahora, en la actualidad, este principio es vital para nosotros, porque la iglesia de hoy enfrenta desafíos antiguos. La influencia de la cultura secular. Fíjese bien, cuánta cultura secular está dentro de muchas iglesias, de muchos templos. Es increíble eso. La tentación del materialismo. Riqueza, la teología de la prosperidad, por ejemplo. El relativismo moral y doctrinal. No, Dios es bueno, Dios te ama a pesar de todos tus pecados y Él no le importa si tú pecas o no, Él es un Dios buena onda, ¿verdad? Todas estas cosas están en juego. Por lo tanto, para responder a estos desafíos, la iglesia no necesita una nueva revelación, sino que necesita una reforma continua basada en las Escrituras. Por lo tanto, hermano, como hijos de Dios, somos llamados a ser reformados continuamente. Reformado no es solamente una nomenclatura denominacional. No somos reformados porque mi iglesia es reformada. Reformado es algo del corazón. Reformado es una actitud de mi corazón, reformándome conforme a las Escrituras. Ser reformado no es ser tradicionalista con una tradición teológica o litúrgica. Reformado es alguien que tiene su corazón completamente volcado a la palabra de Dios para ser iluminado por ella. Hermanos amados, ¿estamos viviendo conforme al Evangelio? ¿Estamos permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestros pensamientos, nuestras prioridades y nuestras acciones? ¿O mi ideología política es superior a mi ideología, a mi fe? ¿O mi ideología sociológica, o lo que yo estudié en la universidad es superior? Hermanos amados, cada uno de nosotros debe examinar nuestro corazón, debe examinar su corazón y su vida a la luz de la verdad y estar dispuesto a arrepentirse si hay necesidad. Hermanos, quiero recordarte que la reforma no fue solo un evento del pasado,
sino que es un llamado continuo para tu vida, para mi vida, a vivir bajo la autoridad de las Escrituras, conformándonos más a la imagen del Salvador. Somos desafiados a no ser autocomplacientes. No, estamos bien, todo está bien en nosotros. No, hermanos, no todo está bien. Es más, no todo está bien en nuestra congregación. Hay muchas cosas que deben reformarse. Hay muchas cosas en tu vida que deben reformarse. Hay muchas cosas en nuestra iglesia, en tu matrimonio, que deben reformarse conforme a las Escrituras. Hay muchas cosas de tu trabajo en la que tú debes reformarte. Hay muchas cosas, hermanos amados, con dolor lo digo, en mi vida que deben reformarse a la Biblia. Pero gloria a Dios porque este principio sigue vigente para nosotros. Hay gente que dice, pucha, hay cosas que quisiera cambiar. Esta es tu oportunidad de cambiar, pero no cambiar conforme al mundo, a la sociedad o a las filosofías imperantes. Transfórmate y cambia conforme a las Escrituras de Dios. Por último, hermanos, como conclusión, en este sermón hemos hablado sobre la importancia de la reforma, sobre sus principios fundamentales: sola Escritura, sola fide, sola gratia, solo Christus, soli Deo gloria. Y aquellas no solamente son reliquias de un pasado distante que miramos con idealismo, ¿verdad? Sino que son vitales para la iglesia de hoy. Son vitales para tu vida, hermano. ¿Estás viviendo solo por gracia, solo por fe, solo por Cristo, solo para Dios la gloria? ¿Estás viviendo bajo estos principios? La historia, hermanos, nos muestra que la reforma fue un llamado a volver a las raíces de la fe apostólica, de la fe de los apóstoles. Es un desafío a cuestionar las malas prácticas. Me gusta. Algunos pensarán que cuestionar algunas cosas hacia el pastor, hacia la iglesia o liderazgo puede ser algo malo, hermanos amados. No, hermano. Siempre que usted vea algo que pueda ser cuestionable, cuestiónelo. Y si hay base bíblica, gloria a Dios, lo cambiamos, ¿verdad? Iglesia reformata, semper reformanda. Hermanos amados, somos desafiados a cuestionar prácticas y creencias que con el tiempo se pueden desviar de la verdad bíblica. Hermanos, somos también recordados que la reforma no es un evento aislado, sino es un proceso continuo. Cada generación tiene la responsabilidad de examinar su fe a la luz de las Escrituras. A mí me gusta hacer una pregunta: ¿qué iglesia le queremos dejar a nuestros hijos? ¿Qué iglesia le vamos a dejar a nuestros hijos? Defendamos la fe ortodoxa, hermanos. Defendamos la fe bíblica. Defendamos nuestra fe reformada, una fe sana, una fe cristocéntrica, una fe, hermanos amados, que nuestros hijos puedan heredar y abrazar para que Dios sea glorificado en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos. Hoy en día, en un mundo lleno de incertidumbres y distracciones, la iglesia está llamada a ser una luz que brille en la oscuridad, ¿verdad? A abrazar. Y cuando abrazamos estos principios de la reforma, no solamente fortalecemos individualmente nuestra fe, sino que también fortalecemos la comunidad de la fe, fortalecemos nuestra iglesia. Y cada uno de nosotros tiene la oportunidad de vivir una vida que refleje la gracia y la verdad de Dios, buscando continuamente su gloria en todo lo que hacemos. Por lo tanto, te invito en esta tarde a comprometerte personalmente, también como congregación, a la búsqueda continua de los principios de la reforma. Pregúntate lo siguiente: ¿cómo puedo integrar la enseñanza de la reforma en mi vida diaria? ¿Cómo estos principios pueden moldearme en mi vida diaria? ¿Qué áreas de nuestra iglesia necesitan ser aún reformadas por la palabra de Dios? Recordemos esto, hermanos. Tenemos siempre la tendencia a encadenarnos, a volvernos esclavos de las tradiciones, al volvernos esclavos del mundo, al volvernos esclavos de las filosofías de este mundo. Pero recordemos las palabras de Gálatas 5:1 que estuvieron en boga en la Reforma. ¿Cuáles son? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no os volváis otra vez al yugo de esclavitud. Esta libertad es un regalo que fue reencontrado y redescubierto en la Reforma, que nos llama a vivir sin las cadenas de una religión meritoria,
tradicionalista, sacramentalista, ¿verdad? Sino que confiando única y completamente en la gracia de Dios, sola gratia. En este camino recordamos que la verdadera reforma comienza en el corazón de cada creyente. Y cuando permitimos que el Espíritu Santo nos guíe, vamos a ser testigos de una iglesia vibrante, de una iglesia renovada, de una iglesia que está comprometida con la predicación del Evangelio, una iglesia que a través de su fe y práctica refleja el amor, refleja la verdad de Cristo al mundo que nos rodea. Por lo tanto, la reforma no solamente será parte de nuestra historia, sino que se convertirá en la esencia de nuestra misión. Una iglesia que abraza la reforma es una iglesia comprometida con su misión de ser la luz del mundo. Soli Deo Gloria, solo a Dios la gloria. Póngase de pie, oremos al Señor.